El Barça tiene que empezar a buscar al delantero centro para su futuro y en este vídeo trataré de analizar qué jugadores podrían encajar en el FC Barcelona que viene y cuáles creo que tienen mayor potencial. ¿Cuál es el nombre ideal? Vamos a descubrirlo. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en mercado de fichajes. Evidentemente el Barça no va a firmar al delantero del futuro este invierno y vamos a ver si lo hace este mercado de verano, porque recordemos que Robert Lewandowski tiene todavía contrato en vigor hasta 2026, por lo tanto la próxima temporada en teoría el delantero polaco seguiría siendo el 9 del Barça, con todo lo que implica salarialmente y a nivel también de encaje en plantilla, pero lo que sí creo es que el Barça de Hansi Flick tiene que empezar a construir el equipo de futuro, porque al final el Barça tiene en Pau Cubarsí, en Pedri y en Lamine Yamal. Para mí esos son los tres nombres que explican o que pueden explicar lo que puede ser este Barça en el futuro. Tres piezas de un valor altísimo en cada línea y tiene que construirse en consecuencia de esos tres nombres, buscando al perfil que más le encaje, sobre todo pensando en lo que puede ser Lamine Yamal, ya no en el largo plazo, ya no dentro de 4 o 5 años, cuando todavía será un jugador insultantemente joven, sino ya en el medio plazo. ¿Qué puede ser Lamine el próximo año? ¿Qué puede ser cuando todavía sea mejor jugador? A partir de ahí, el club tiene que actuar y encontrar la mejor de las soluciones. Yo en este vídeo os he querido traer 4 nombres. Os voy a traer 4 nombres. Uno de ellos, que es el de Víctor Gyökeres, ya lo analicé largo y tendido en el canal. Os voy a dejar el vídeo por aquí, tendréis el análisis de Gyökeres que hice en su momento. Los otros 3 nombres voy a ir dedicándoles un vídeo a cada uno en el futuro. Voy a ir lanzando un vídeo explicando por qué a mí me parecen nombres interesantes. En este vídeo voy a comentar más por encima, vamos a ver datos interesantes de Jadel Statsbomb como siempre. Os voy a enseñar algunas imágenes con puntos clave del juego de cada uno para que entendáis el porqué, pero la idea de este vídeo es lanzar esos 4 nombres, debatir con vosotros aquí en los comentarios y explicaros qué creo que necesita ese futuro 9 del Barça y por qué podrían encajar estos nombres que os voy a ir lanzando. Así que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hago, no olvidéis en dejar por aquí abajo vuestro comentario con el 9 que os gustaría y el por qué. Dadle el me gusta al vídeo, que me ayudáis muchísimo, y compartidlo, sea en redes, con vuestras comunidades, con quien sea, con vuestros amigos, para que vayan entrando aquí en este canal. Así que muchísimas gracias, ya sin más dilación, ahora sí que empezamos con el vídeo. Como os decía, el primer nombre, ya os he lanzado el spoiler, es el de Víctor Gyökeres. Es el delantero de todos los que traigo el más grande, tiene mi edad precisamente, tiene 26 años, va a cumplir los 27 este 2025, y es un delantero que podríamos decir que ha explotado relativamente tarde, porque se pasó sus 20 y pocos jugando en categorías menos conocidas en la Championship, y es verdad que marcando goles pero sin llamar la atención de sobremanera, y ha explotado en estas últimas 2 temporadas en el Sporting. De hecho, este año Gyökeres todavía está siendo superior a lo que hizo la pasada temporada, que ya fue brutal. Suma 34 goles y 6 asistencias en 32 partidos en todas las competiciones, 6 goles en 7 partidos de Champions, 22 goles en 18 partidos de la Liga Portuguesa, una barbaridad lo que está haciendo el delantero sueco. Hablamos de un delantero que ya lo analicé en el canal, pero os voy a traer algunas pildoritas de por qué creo que podría encajar, porque a priori mucha gente me dice, ostras, es un delantero que no diría que es estilo Barça, y mucha gente me dice esto porque ven a un jugador más tosco con la pelota, su mejor, diríamos, faceta es con espacio, es un futbolista muy determinante cuando se abre la puerta y para jugar en juego directo, en transiciones, etcétera. Y siendo esto verdad, os voy a explicar ahora el por qué creo que podría ser un gran encaje. Primero, que podría ser un gran encaje. Vamos un momento con los datos de Jadel Statsbomb para explicaros el porqué. Esta temporada Gyökeres, aquí tenéis el mapa de disparos en la Liga Portuguesa, ha marcado esos 22 goles, 7 de penaltis, 7 de 7, de hecho no ha fallado ningún penalti, dato importante, es un gran lanzador de penaltis, y con el balón en juego, podríamos decir sin contar penaltis, ha marcado 15 goles de 11 goles esperados. Es un jugador que genera mucho volumen en situaciones cercanas al área. Fijaos esos remates, muchos de ellos no han terminado en gol, que es lo curioso. Remates de bastante valor, bastante cercanos a la portería, no han terminado en gol, pero es un delantero que, como podéis ver, estos disparos desde el perfil izquierdo, todos esos remates los dominan mucho. Es decir, me parece que es un delantero con mucha facilidad para terminar en zonas de remate por sus recursos cerca del área y que tiene una gran capacidad para sacar disparos en posiciones complejas. El punto a favor que tiene Gyökeres para considerarlo en esa lista es que yo me imagino al Barça de Lamine Yamal como un equipo asociativamente con Pedri, con Lamine, con los Gavi, con los jugadores que van llegando del fútbol base, con Dani Olmo, con lo que además el club vaya a poder ir añadiendo, asociativamente muy rico, pero un equipo que creo que puede necesitar ese jugador que transforme todo ese juego en goles.
y un futbolista que sea autosuficiente, es decir, que no necesite estar constantemente alimentado cerca del área, que pueda generarse sus propios goles, y esto Gyökeres lo tiene, es un delantero que me recuerda mucho, salvando las distancias, no estoy comparando, pero a Luis Suárez, en el sentido de que a Suárez le lanzabas un balón largo, le lanzabas ahí un regalo y él transformaba ese balón en una jugada de gol. Esto Gyökeres lo tiene. Además, creo que asociativamente está infravalorado. Me parece que sin ser del nivel de los que luego os voy a enseñar, creo que no es tan flojo como se dice, ni mucho menos. Puede caer a ambos costados y es un jugador interesante, pero me gusta porque fijaos que él tiene esa capacidad para generarse muchos disparos desde distintas posiciones, disparos desde media distancia y sobre todo, curiosamente en esa banda izquierda, a pesar de ser diestro, suele marcar más porque domina muy bien ambos perfiles a la hora de caer en esas zonas. Voy a enseñaros ahora algunas jugaditas de Gyökeres para ir comentando y enseñaros un poco el por qué creo que podría ser un jugador que encajase en este Barça. Lo primero que me llama la atención de él y que creo que es muy importante para analizar a Gyökeres es la capacidad que tiene para desmarcarse. Es un jugador que desmarcándose es impresionante, tiene una potencia, tiene una capacidad para, diríamos, condicionar la línea defensiva del rival espectacular. Y cuando tú tienes pasadores del nivel de Lamine Yamal o de Pedri por detrás, pues bueno, yo creo que un delantero que, por ejemplo, Lewandowski ya no puede hacer esto. O sea, Lewandowski, esta jugada que vemos de Gyökeres, que inicia ahí, fijaos el desmarque que va a trazar. Este desmarque para ganar un balón largo y hundir a los dos centrales y llevárselos, esta jugada Lewandowski evidentemente no te la puede hacer. Gyökeres no solo es que te la haga, sino que la hace muchas veces por partido y que además luego te puede sacar distintas cosas. Yo creo que esto es un valor añadido, un jugador que evidentemente es capaz de moverse por todo el frente de ataque, los tres carriles los domina, y cuando el Barça es un equipo además con Hansi Flick de movilidad alta, de mucho ritmo en sus posesiones, creo que al final pesa un poco más para mí el volumen de acciones que tú puedas hacer, un poco como Rafinha. Rafinha no es el jugador más fino del mundo, no es el atacante más pulcro en espacios reducidos, y esto lo sabemos, pero está haciendo una temporada impresionante. Probablemente si Rafinha no jugase en el Barça, nadie diría que Rafinha es el extremo ideal para este Barça. Yo creo que con Gyökeres podría pasar, salvando las distancias, porque cada caso es un mundo, algo parecido. Es decir, a priori no es el fit ideal, pero creo que es un jugador que tiene esas características que encajarían con este FC Barcelona. Otra jugada que él domina también es ese juego directo. Sabemos que el Barça, además, a través de Pau Cubarsí, sobre todo de Íñigo también, no tanto de Araujo, pero con Koundé puede jugar este tipo de pases. Balones largos, balones directos. El Barça usa mucho esto con Lewandowski, es decir, el Barça ya sabe usar este tipo de envíos con Lewandowski, pero Lewandowski normalmente es un jugador que los va a buscar siempre hacia adelante. Él busca el contacto con el pecho, con la cabeza, con el pie, para descargar. Gyökeres tiene ese movimiento también, pero puede hacerlo al revés, es decir, un movimiento profundo para fijar al central como si fuese un delantero de fútbol sala. Fijaos aquí como Gyökeres ha logrado ganar 30 metros con este desmarque. Mirad dónde inicia la carrera, prácticamente en el círculo central, el bueno de Gyökeres. Y fijaos dónde termina recibiendo el pase, en el área rival. Solo con este envío y con su corpulencia, hablamos de un jugador de más de 85 kilos. O sea, es una auténtica mole, muy potente. Él es capaz de fijar con el cuerpo, de sellar al rival y ahí a poder permitir que el equipo llegue desde segunda línea. Y esto, repito, con un Barça, con llegadores como Olmo, como Gavi, también podemos meter aquí a Fermín, con jugadores que atacan tan bien los espacios que se generan como Rafinha, y con los pasadores que he estado citando, pues imaginaros este tipo de situaciones con otros en el FC Barcelona. Y luego él ahí manejándose de espaldas, tiene buen pase con la pierna izquierda, sabe encontrar a los compañeros, me parece que es un jugador inteligente y con buen sentido del juego. El otro día en Champions marcó este golazo, que seguro que muchos ya habéis visto en redes o visteis el partido en directo, y fijaos lo que me gusta de Gyökeres, que en este caso él va a recibir y va a encarar al defensor a campo abierto. Aquí el defensor evidentemente lo hace bien, le está ofreciendo la línea de fondo, le está ofreciendo la pierna izquierda. Es un jugador, Gyökeres, que es diestro y por lo tanto lo lógico es ofrecerle la otra salida. ¿Qué sucede? Que es un jugador muy poderoso a campo abierto, con salida hacia ambos perfiles. No va a buscar normalmente la salida hacia la derecha, lo puede hacer, pero también te puede ganar esa zona que tú ya le estás ofreciendo como defensor. Fijaos aquí como Gyökeres va a romper precisamente por donde el defensor le va a enseñar, pierna izquierda, se genera ese espacio porque tiene esos primeros tres pasos, es muy poderoso físicamente, y luego el remate es que mirad dónde va. No sé si veis la pelota, pero la pelota está aquí. O sea, la pelota la ha mandado a la escuadra con la pierna izquierda. O sea, tiene una potencia en el golpeo, una virulencia impresionantes. Y en una situación parecida he escogido precisamente esta acción, me ha gustado porque es una acción
muy parecida a la de antes, pero termina de forma distinta, con un desarrollo diferente. Aquí el defensor vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a enfocar hacia la línea de fondo, pero aquí Gyökeres rompe hacia adentro viendo que no llega la ayuda y que tiene más espacio, que hay menos espacio y menos ángulo para disparar desde la banda izquierda, y el remate termina yendo al palo largo. Fijaos el remate aquí de forma distinta, con más sutileza, logrando que la pelota entre por el palo largo, y una forma de definir diferente. Es que ya digo, o sea, tú ves los goles de Gyökeres y hay goles muy dispares, hay disparos potentes con la izquierda a la escuadra, disparos con rosca, definiciones de auténtico crack, remates al primer toque, valores al espacio, disparos desde fuera del área. Tiene todo el repertorio y a mí me parece que es muy interesante. Dicho esto, los handicaps con Gyökeres: es un jugador muy caro, evidentemente está en un escaparate ahora brillando además en Champions, tiene 26 años, cumplirá los 27, es decir, es un delantero que está entrando en su plenitud. Es probable que no vaya a mejorar ese rendimiento, aunque no lo sabemos porque mirad lo que está ofreciendo Rafinha, pero es verdad que marcar o producir cerca de 40, 50 goles una temporada, hacerlo además en el Barça o en una exigencia superior, es muy difícil, y que el margen, por lo tanto, de crecimiento del jugador es menor. No hay ese margen. En el Barça tiene menos tiempo para hacer que este fichaje funcione. Repito, va a ser un jugador caro, no creo que salga por menos de 85, 90 millones de euros, o 100 incluso. El valor de mercado según Transfermarkt es de 75. Así que a mí ahí es donde me chirría un pelín más, quizás, que el Barça tenga que hacer una inversión tan grande en un jugador que quizás el retorno pueda ser menor por el impacto que pueda tener en el corto plazo, pero sobre todo en el largo. Es decir, si no te sale bien el primer año, ahí ya puedes perder todo lo que hayas invertido. Pero, sin dudas, creo que es un jugador que, por todo lo que os he ido contando, a mí a nivel futbolístico me encajaría. Vamos ahora con el segundo nombre, porque aquí os he traído el primero. Ayer en Twitter lo pregunté y muchos acertasteis. Tengo que decir que habéis acertado los 3 nombres, pero uno no. Uno creo que no lo ha dicho absolutamente nadie y eso me gusta. Y si alguien lo ha dicho, que aquí en los comentarios aparezca, porque yo, a la verdad, que ayer por la noche no lo leí. El segundo nombre es uno de mis favoritos, lo sabéis, lo he comentado, no es ningún secreto. Alexander Isak, me encanta. O sea, Isak me parece un jugador de unas posibilidades infinitas. Es un torrente de fútbol, un futbolista que además cuando lo ficha el Newcastle pagando una barbaridad, la gente se llevaba las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo pagáis tanto por un jugador que no ha roto a marcar goles? Que no ha marcado esas cifras por las que se está pagando por un delantero. Pero eso demuestra, primero, el olfato en detectar el talento, que ya la Real había hecho en su momento, y segundo, la confianza y entendiendo que cada jugador tiene sus tiempos de desarrollo. Ahora mismo Isak es uno de los mejores, si no el mejor delantero del mundo, un futbolista absolutamente estructural, con capacidad para hacer muchas cosas y que además está llegando en su madurez, porque Isak es del 99, tiene, por lo tanto va a cumplir los 26 años este 2025, y también el hándicap, ¿cuál es? Pues que es muy caro, está en el Newcastle, tiene contrato hasta 2028-2029, yo creo que por menos de 100 millones no sale de ahí. Difícil que vaya a salir además en un proyecto como el del Newcastle, y creo que Isak, a diferencia de Gyökeres, sí tiene todavía mucho más margen de mejora, sobre todo en cifras, aunque están siendo muy buenas, y sobre todo también a la hora de poder caer en un equipo ganador con todas las de la ley, un equipo que opte a los títulos y que a partir de ahí su fútbol crezca. Además está jugando en un equipo muy vertical como el Newcastle, sus apoyos son una barbaridad, pero creo que en un equipo que incluso asociativamente tenga más riqueza interior, el juego de Isak crecería una barbaridad porque es espectacular. De hecho, las cifras de Isak este año son muy buenas, son 17 goles y 5 asistencias en 24 partidos, muy buenas en Premier, son 15 goles en 20 partidos en Premier League, por lo tanto me parecen cifras más que correctas. Vamos a ver primero el radar en Hudl StatsBomb para ver un poco qué tipo de delantero es Alexander Isak. Lo primero es mirar el mapa de disparos de Isak en la Premier. Fijaos que ha marcado 15 goles, ningún penalti. Claro, hablábamos de los 22 goles de Gyökeres en la Liga Portuguesa, pero 7 de penalti. Si quitas esos 7, Isak ha marcado los mismos goles que Gyökeres, sin contar penaltis, en la Premier League. Y mirad además, de 10 goles esperados ha marcado 15, un más 5. Fijaros, muchos goles en el área pequeña. Todos estos remates que os estoy marcando aquí, que los estáis viendo, son todo goles en el área pequeña. Esto me gusta porque yo creo que es lo que le faltaba a Isak. Isak era un delantero que le costaba mucho pesar en esas zonas, de hecho, por eso sus cifras no subían, porque era un delantero que no tenía esas ocasiones tan claras. Este año lo está logrando. Esto es una gran noticia porque está añadiendo a su juego brutal, a su gran capacidad de desborde, de generar ocasiones, un olfato, una capacidad realmente de killer en área rival interesante. Fijaos además también golpeos desde fuera del área, más remates de menos calidad dentro del área, pero este año sobre todo lo que llama la atención es la facilidad que tiene para encontrar remates cerca de la portería. Si comparamos el radar de Gyökeres de color azul con el de Isak de color rojo, vemos que son dos perfiles parecidos, aunque Isak tiene para mí, fijaos, Isak como
En términos de presión y contrapresiones ganadas, evidentemente, mucho más. Está jugando uno de los equipos más agresivos de la Premier, en el Newcastle. Fijaos además también, pases bajo presión, dato muy interesante, está en el 72% de acierto. Gyökeres baja al 67%, es decir, Isak bajo presión es un jugador muy fino, muy fino, de los mejores 9, porque normalmente los 9 suelen ser los jugadores de campo que tienen más pases bajo presión, son los que dan menos pases y los que tienen un porcentaje más alto presionados, porque al final están con los centrales, están en las zonas del campo donde siempre hay rivales, y esto hace que normalmente este dato sea muy valioso, y sobre todo si tienes en cuenta que el Barça es un equipo que necesita que su 9 intervenga en el juego. Por lo tanto, superior en ese apartado, en todo lo que se refiere a las presiones. En regates, fijaos, el mismo porcentaje, 1,35 regates de Isak, 1,35 de Gyökeres. En asistencias esperadas, Gyökeres superior, es un jugador que está generando más asistencias, pero lo de Isak también es bastante interesante. Son dos jugadores, por lo tanto, que tienen facilidad para generar esas ocasiones para los compañeros. Y desde la conducción me ha llamado la atención porque, fijaos, el nivel de Gyökeres es altísimo. 0,29 puntos está añadiendo por los 0,11 de Isak. Pero es que los 0,11 de Isak le situarían en el percentil 93, es decir, en los mejores. Pero es que Gyökeres está siendo literalmente el mejor delantero de Europa en ese sentido. Por eso os decía que me parece un delantero tan interesante Gyökeres. Los dos suecos, además, cuando comparten punta en la selección es una barbaridad, ya os lo digo. Ved partidos de Suecia, por favor. Porque lo de Gyökeres cayendo a banda, con ese corpachón, con esa facilidad que tiene para conducir y para arrollar a los rivales, está generando muchas ocasiones de ahí con el Sporting. Pero vamos a ver ahora, algunas imágenes de por qué creo que Isak es tan especial. Porque realmente su temporada está siendo la de eclosión, la de ya no hay marcha atrás con Isak. Yo creo que es una temporada para pagar barbaridades por él. Es un jugador que, partiendo de la posición de 9, tiene capacidad para ir hacia cualquiera de los dos perfiles. Puede caer en banda derecha, puede caer en banda izquierda, y desde ahí generar muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene un físico espectacular. Hablamos de un tipo de 1,95, piernas larguísimas, muy liviano, a diferencia de Gyökeres, que es un tipo que supera los... Yo creo que tiene que estar alrededor de los 90 kilos. Yo creo que Isak, no sé si llega a los 80 kilos el bueno de Alexander Isak, y esto para mí es una ventaja porque le permite hacer conducciones largas, cambiar de dirección y acelerar y desacelerar, algo que, por ejemplo, el otro delantero sueco no puede hacer. Cuando él recibe dentro del área, tiene un cambio de ritmo brutal. Recibiendo con espacios es absolutamente demoledor. Y repito, el Barça es un equipo que, por mucho que imaginamos que es verdad, que tiene mucha posesión, que necesita un delantero que se mueva bien en espacios reducidos, esto lo tiene Isak, es un equipo, también lo estamos viendo, que por tal y como además está el fútbol, va a necesitar y saber correr. Y de hecho, para mí, el gran debe de Lewandowski es que no puede correr. No va a poder hacerte desmarques, no va a poder hacerte jugadas al espacio, no va a poder caerte a banda, más allá de algunos apoyos que él te puede dar. Isak es un jugador que se puede vestir, se puede disfrazar, diríamos, de extremo en muchas ocasiones, caerte a banda para liberar zonas interiores. Fijaos aquí él, ese control hacia adentro perfecto, y el disparo con pierna derecha ajustadísimo al palo. Es un disparo que termina dando al palo, no va adentro, pero me encantó esa jugada por cómo él inicia muy abierto, cómo él así logra que los centrales pierdan referencias y por lo tanto ya les estás encarando de cara, y luego ese recorte súper eléctrico y ese disparo preciso al palo. Me encantó esa jugada y creo que dice mucho del tipo de delantero que es Alexander Isak. Otra más, fijaos cómo él recibe abierto como un extremo, liberando por lo tanto, repito, la zona del 9, que eso el Barça, ojo, porque el futuro de Lamine Yamal puede que empiece a ir por esas zonas. Por eso digo que también es importante decir, vale, a lo mejor Gyökeres es un delantero más 9 al uso de estar en esas zonas, aunque repito, puede caer a los costados, pero creo que Isak lo siente con más naturalidad, y si Lamine empieza a caer más por dentro, Rafinha sabemos que le gusta terminar también zonas interiores, hombre, tener a un delantero que le dé absolutamente igual abrirse, y que además no solo le dé igual, sino que sea bueno. Ojo, fijaos la conducción, cómo él va eliminando rivales, cómo se lleva los rechaces, porque tiene esas piernas larguísimas y por lo tanto llevarse los rechaces es también una virtud, y ahí con el disparo desde fuera del área termina engañando al portero y marcando un gol muy interesante, puro Isak también, repito, misma jugada, arrancando desde la izquierda, termina dentro, golazo. Y mirad esta jugada ante el Manchester United, vuelvo al mismo punto, fijaos cómo De Ligt sale a presionar, a intentar robarle el balón, Isak lo deja literalmente en el suelo, lo regatea con una facilidad pasmosa. Hablamos de un tipo de casi 2 metros que tiene esa habilidad para regatear y para ir eliminando rivales. Vuelve a irse de Casemiro y aquí permite dar el pase en la frontal. Es decir, son 3 jugadas que explican por qué Isak es tan especial, porque es un delantero que yo me lo imagino en el Barça siendo capaz de, partiendo desde la posición de delantero centro, liberar todo ese espacio central,
mucha movilidad constante, incluso tener capacidad para estar al nivel técnico en el circuito de pases de los Pedri, de los Lamine Yamal, de los Olmo, etc. Añadir ese valor a la circulación y permitir que el Barça todavía pueda jugar a más ritmos de forma sostenida. Es decir, con este tipo de delantero tú fuerzas a que el rival no pueda descansar. El rival no va a poder estar desconectado del partido porque sabe que tiene una amenaza constante, tanto en apoyos como abriéndose a los costados y en la profundidad. Vamos con el tercer nombre, que es el de Benjamin Šeško, delantero esloveno, el más joven de todos los que voy a citar, nacido en el 2003, por lo tanto va a cumplir los 22 años en este 2025, muy jovencito, sumando su segunda temporada, diríamos, en la élite, en el Leipzig. Este año suma 14 goles y 3 asistencias en todas las competiciones en 26 partidos, son cifras que yo creo que están bastante bien. Tengo que decir que de los 4 nombres es el que de momento me deja más frío, el que creo que tiene un potencial, no sé si el más alto, porque las condiciones de Šeško son muy parecidas a las de Isak a nivel físico. Hablamos de un jugador de 1,95, muy rápido como Isak, muy potente a campo abierto. De hecho, igualó el año pasado la punta de velocidad de Kylian Mbappé. Ojo a este dato, la misma punta de velocidad que Kylian Mbappé el año pasado. Pero creo que es un jugador todavía demasiado irregular en el juego. En los apoyos tiene toques de genialidad, pero también pierde muchos duelos. A veces es poco preciso, es poco fino y falla goles importantes. Vamos a dejarlo así. Creo que todavía no he encontrado esa regularidad de cara al gol. Tiene golazos, porque tú ves un compilado de highlights de Šeško y dices, pero este tío si parece Ibrahimovic, Van Basten, parecen todos los delanteros buenos juntos, porque los tiene esos golazos de volea, marcando con la izquierda, al espacio, con recortes, etc. Pero también, luego os lo voy a enseñar, tiene jugadas en las que todavía ves que le falta, yo creo, un poco. Pero es verdad que de todos los delanteros quizás es el más barato, tiene un valor de mercado, según Transfermarkt, de 50 millones. El Leipzig es un club vendedor, vende, normalmente es verdad que vende caro, pero creo que Šeško todavía no ha marcado, no está en esas cifras astronómicas de Haaland en su momento en el Salzburg o en el Dortmund, que te hagan pagar 100 millones y por lo tanto estarías fichando potencial. Decir, hey, es un delantero que sé que de momento no es perfecto, no está al nivel de Isak, pero sería un poco lo que hizo la Real Sociedad con Isak en su momento, de fichar ese delantero sabiendo que se puede revalorizar, que tiene muchas condiciones y que confías en él. O mejor dicho, lo que hizo el Newcastle con Isak en su momento. Creo que Šeško es un delantero, repito, que a mí me encanta por las condiciones, que tú lo ves jugar y tiene cosas interesantísimas, pero que también hay que decir que de todos los que voy a citar me parece el que está más verde y el que tiene mayor riesgo de quizás no poder encajar, porque además creo que es un jugador frío en sus gestos, en su carácter. Le veo un jugador frío de momento y esto a veces por el tema idiomático, por el tema cultural, también me genera ciertas dudas. Vamos a ver algunas cosas de Šeško porque me parece, repito, un delantero muy interesante. El mapa de disparos de Šeško es interesante porque es el que ha marcado menos goles en Liga. Fijaos, 8 goles, ningún penalti, es decir, la mitad prácticamente que Isak o que Gyökeres, pero también ha disparado la mitad que los otros dos. Isak está en 60 disparos, Gyökeres en más de 70 y Šeško en 30. Pero de 4 goles esperados ha marcado 8. Ojo con esto porque ha marcado literalmente el doble de lo que la estadística avanzada está marcando. Y como podéis ver, ha fallado goles muy sencillos. Mirad estos disparos de color naranja, que son de mucho valor. Los ha fallado, disparos aquí claros, pero en cambio ha marcado goles fuera del área, este de aquí, goles que realmente son complicados. Por eso digo que es un jugador de hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil. Y cuando tú eres delantero de un gran equipo, que te va a generar volumen, que vas a estar en situaciones de marcar, muchas veces no se trata tanto de hacer lo que es más complejo, hacerlo sencillo, sino que aquello que es sencillo no lo hagas complejo. Porque el Barça te va a permitir estar en muchas situaciones de gol. Y creo que ahí Šeško todavía es un jugador que tiene mucho margen de mejora. De hecho, aquí tenéis el radar de Isak de color rojo comparado con el de Šeško. Claro, fijaos que a nivel de asistencias esperadas, Šeško es muy bajo, 0,03. Un jugador que, repito, todavía tiene o necesita encontrar mucha más fluidez en sus movimientos, es poco fino en ese sentido. Pases bajo presión está en el 63% de acierto, 9 puntos menos que Isak. Es un jugador, repito, mucho menos fino en este tipo de situaciones, aunque tiene potencial. En el juego aéreo es muy bueno, hasta gana muchos duelos. En presiones, contrapresiones es bastante parecido a Isak, que es un jugador agresivo que ahí te asegura bastante trabajo. Regatea también bastante y en goles esperados bastante menos porque, repito, tiene menos situaciones también para llegar al gol. En ese sentido, eso no me preocupa tanto porque ahora os voy a enseñar en pantalla lo bueno y lo no tan bueno de este jugador. Lo bueno de este jugador, esta jugada por ejemplo ante el Bayern de Múnich, fijaos aquí lo que va a hacer el bueno de Šeško, aquí arranca
Y eso me gusta, tiene movimientos muy buenos de delantero centro. Él aquí lo que hace es alejarse de Upamecano, situarse a su espalda para que no lo pueda referenciar, en vez de correr, diríamos, más por delante, para alejarse, y esto luego lo que le permite al bueno de Šeško es lo siguiente. Una vez ve que va a centrar y ve que Upamecano no lo está viendo, él va a cortar hacia adelante, fijaos como aquí lo que hace es moverse ya hacia adelante, a cortar distancia y situarse en un punto ciego. Donde está situado Šeško no lo va a poder ver Upamecano, el centro es muy bueno, y él ahí se anticipa de primeras, pierna derecha, gol. Buen remate de Šeško, buen gol este. Y estas son las típicas jugadas que le quiero ver más, porque creo que es un jugador que tiene que hacer de este tipo de secuencias su sello personal. Es un jugador que puede marcar muchos goles de esta forma, porque es que, repito, a campo abierto, dime tú, otros delanteros de casi 2 metros... con esa corpulencia, con ese juego aéreo, con esa capacidad para ir al espacio, no hay tantos. Algo que me gusta de Šeško, por ejemplo, repito, es un jugador genial, porque tiene cosas de dices, ostras, este delantero es buenísimo, como esta jugada que puede parecer una tontería. Fijaos el control que él hace de primeras con la pierna derecha, es un control más típico de un Musiala, de un Virch, que de un tipo de 2 metros en esas zonas, presionado por detrás, orienta el tobillo, fijaos cómo gira el pie para poder controlar el balón, como él luego se gira, conduce muy bien, es un jugador que tiene esa conducción y él se apoya en el compañero. Y aquí ya veis cómo él ha dado juego, él por lo tanto puede permitir que el equipo tenga cierto ritmo y fluidez. Pero repito, estas acciones todavía son minoría, todavía creo que se ve demasiado que es un jugador irregular técnicamente. Y luego acciones como esta de goles que dices, pero ¿cómo marcas desde aquí? Mirad dónde está Šeško. O sea, tú ves esta jugada y ves un defensa con la pierna justamente delante, el portero perfectamente colocado, sin ángulo y con la pierna izquierda. Dices, bueno, no puede disparar al palo largo. En el palo corto está el portero. ¿Dónde va a meter este gol Šeško? Porque no hay espacio. Pues no sé si veis la pelota está aquí. Disparo que ha ido al palo, al larguero, con una potencia que parece esto sacado de un cañón directamente. O sea, con la pierna mala, te pega un golpeo sin apenas moverse, que dices, esto es de elegido. Claro, te marca este golazo y dices, madre mía, firmarlo ya. Pero luego ves lo que os voy a enseñar y dices, todavía quizás no está para ese siguiente reto, no lo sé. Que son acciones como esta, donde ves que él recibe 1 para 1 con el portero, todo el tiempo del mundo, llega además un compañero por la derecha, y en este momento, fijaos, disparo que va al muñeco. O sea, el disparo aquí Šeško ha fallado. Mirad el compañero que está, pues evidentemente, tirándose de los pelos, porque no le ha pasado la pelota y evidentemente si llega a hacerlo era gol, pero es que la definición es horrible, es por el centro floja a los pies del portero. Estos son los goles que no se puede permitir fallar, y repito, no es algo que sea, no, es que bueno, claro, una jugada la tiene todo el mundo, no, pero acordaos, por ejemplo, los que no lo habéis visto tanto, seguro que os suena su eliminatoria contra el Real Madrid. ¿Jugó bien? Sí. ¿Falló goles? Muchos. Y esto yo creo que todavía es importante tenerlo en cuenta. Pero es que en el mismo partido tiene esta acción. En el mismo partido tiene 1 para 1 ante el portero. Incluso hay compañeros aquí abajo que ya lo están celebrando. Y el disparo vuelve a ir al mismo sitio, al centro, sin ningún tipo de tensión, sin poder engañar al portero, sin encontrar la opción de marcar. Estas acciones se repiten con Šeško. Tiene que mejorarlas, porque si tú vas a pagar 70 millones por un delantero que no te va a poder producir la cifra de goles que te estás imaginando, pues es peligroso. Y el último nombre que os voy a traer en esta lista es el de Joao Pedro. Joao Pedro a mí me encanta, me tiene absolutamente enamorado el futbolista brasileño. Esta temporada jugando además ya como delantero centro muchos partidos, el año pasado un jugador que puede jugar en muchas posiciones en el Brighton. Esta temporada 5 goles, 5 asistencias, cifras bajas en 16 partidos, no son cifras espectaculares, pero de verdad lo que juega este chaval, o sea, lo que juega este delantero es impresionante. Nació en el 2001, va a cumplir por lo tanto los 24 años en este 2025. Creo que es un jugador que siendo joven ya está en esa época de poder dar el siguiente salto. Creo que en el Brighton ya ha demostrado tener mucho fútbol como para seguir estando otro año más ahí. Valor de mercado de 50 millones, es un club vendedor el Brighton también. Evidentemente jugador caro. Muchos me diréis, hombre, pero Šeško me está diciendo que no tiene gol, ha marcado más, y Joao Pedro ha marcado menos, y es verdad, pero para mí Joao Pedro a nivel de asociativo, a nivel de posibilidades de lo que te puede permitir, es infinitamente superior a Šeško. O sea, Šeško es un delantero puro que te puede hacer cosas, pero es que Joao Pedro hablamos de un jugador que te puede jugar en banda izquierda, que te puede jugar por detrás de un 9, es decir, donde Dani Olmo, que te puede jugar de delantero centro, de falso 9, puede hacer 1000 cosas a un nivel altísimo, tiene regate, tiene capacidad de desborde, tiene gol y tiene mucha habilidad en espacios reducidos y puede atacar la profundidad. Además es el delantero más diferente porque hace 1,82, no es un jugador de 1,95 como el resto. Es liviano, pero a la vez es potente. Y os voy a enseñar algunas jugadas suyas antes de que os enseñe los datos para que veáis
por qué estoy enamorado de Joao Pedro y para que me compréis, por favor, este barco. El radar de disparos de Joao Pedro es el que veis. Ha marcado 5 goles, 4 sin contar el penalti, de 3 goles esperados. Es decir, es el jugador que más se ajusta a lo que ha generado. Como podéis ver, los remates más claros, ha marcado normalmente los remates más claros, solo ha fallado una gran ocasión de gol que fue ante el Manchester City. Estos disparos de color gris son disparos bloqueados. Es un jugador que todavía le cuesta a veces encontrar, ¿no?, el espacio, porque fijaos cuántos disparos bloqueados en esa banda izquierda. Porque repito, él no es un 9 al uso, por lo tanto hay ciertos recursos de delantero centro que no tiene. Pero, vuelvo a decir lo mismo, en el Barça de Lamine Yamal hay la banda, hay la parte de que, ostras, un jugador como Gyökeres, un jugador como Isak, etcétera, delanteros que tengan mucha cota de gol, que te puedan jugar en esas zonas, es muy importante, porque te van a transformar todo lo que Lamine genere. Pero un jugador que esté al nivel asociativo de Lamine, que además le pueda permitir a Lamine jugar por dentro, que además lo pueda estirar mucho a banda izquierda y ganar incluso a ese extremo que no tienes ahora mismo, sin contar a Rafinha. Pues es un movimiento que quizás te permite un 2x1 y matas 2 pájaros de un mismo tiro. De hecho, este es el radar de Joao Pedro esta temporada en la Premier League. Fijaos, los percentiles son altísimos. Es decir, en pase bajo presión el mismo porcentaje que Isak, un 72%. Esto ya nos muestra que es un jugador bastante fino. 0,13 asistencias esperadas. Un jugador que tiene capacidad para encontrar a los compañeros, para facilitar ocasiones de gol. Casi 1,3 regates por partido, también buenas cifras, gana muchas presiones, es un jugador que además tiene capacidad para conducir el balón, para añadir mucho valor desde el regate, desde la conducción. Es de todos los delanteros que hemos visto el que da más pases por partido, más de 26, es decir, está acostumbrado a participar en el juego, a diferencia de otros delanteros más desconectados. Joao Pedro puede mezclar distintos ritmos y esto me parece también muy interesante. Fijaos esta acción de Joao Pedro, a mí me encanta. Aquí jugando de falso 9, mirad lo que él va a hacer. Recibe el balón, todo el Brighton cerrado en su propia área, control con la pierna derecha, o sea, un control orientado, de esos controles que tú ya te estás girando, más propios de Thiago Alcántara que de un delantero, y fijaos cómo elimina la presión del rival, con una facilidad brutal. Ese control le ha permitido ya girarse y atacar en profundidad. Ya solo con un control, Joao Pedro te gira el juego, y esto lo tiene. Es decir, es un jugador que en los controles orientados es impresionante. Jugando de espaldas, a pesar de no ser el más corpulento, el más fuerte, mirad lo que es capaz de hacer. Fijaos en esta acción, él recibe ahí súper presionado. Aquí lo tenéis, él va a recibir muy apretado por detrás por un central y esto le va a dar absolutamente igual. Fijaos cómo él continúa la conducción, le salta después el mediocentro y él mirad lo que va a hacer. Cómo se gira y con esa potencia que él tiene, porque tiene una potencia tremenda, tiene un tren inferior muy poderoso Joao Pedro. Hablamos de un jugador de 1,82, 83... que tiene fuerza, que es capaz de conducir, como ya, repito, él viene a recibir en campo propio, controla, asume ese riesgo, sabe que es muy bueno, se gira y a partir de ahí a correr. Claro, imaginaos esto, esa facilidad que se tiene para poner a correr a Rafinha, para poder hacer que Lamine reciba con más ventaja, para activar a Olmo, para activar a Pedri después, etcétera, para activar a Balde en sus subidas por banda izquierda. Creo que es un buen fit. Y os he dicho antes que no tenía recursos de delantero centro para, diríamos, estar donde tiene que estar el rechace, cazar esos pases adentro del área, pero creo que es algo que se puede ir aprendiendo. Pero fijaos esta jugada. Él aquí lo que va a hacer es movimiento, no de delantero, no de auténtico supercrack. Control con la rodilla, va a controlar ese balón con la rodilla y ya con el control se va a orientar, fijaos, control con la rodilla en área del Ipswich Town. Se gira, con ese control ya se ha girado hacia la banda izquierda, es decir, el control, giro y sin perder tiempo, mirad el disparo que saca con la pierna izquierda. Disparo que va a la escuadra y que obliga a este paradón del portero. De verdad, esta jugada, cuando la vi en directo, me levanté del sofá, manos a la cabeza, porque se ve muy poco. Se ve muy poco ese tipo de recurso. A esa velocidad. Es que de verdad es un jugador de un potencial altísimo. Yo estoy convencido de que quien lo fiche se va a llevar un auténtico tesoro. Estos son mis 4 nombres para ser el posible delantero del FC Barcelona de Hansi Flick. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, repito, me ayudáis mucho con un like, comentando el vídeo, compartiéndolo. Y quiero leeros a todos ahora con vuestros nombres para ir haciendo debate aquí en el canal, para que me lancéis además vuestros barcos particulares. Si creéis que tenéis un barco que nadie conoce y queréis que la gente se vaya subiendo, este es vuestro espacio. Aquí os vamos a escuchar, nadie os va a juzgar, así que aprovechad este vídeo para lanzar vuestros nombres. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el domingo con las notas del Barça-Valencia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.